como toda investigación universitaria, lo que persigue todo proyecto de investigación es contribuir un poco a la sociedad, ¿no? Entonces, cada vez más, por suerte, la Universidad Española se está investigando en los videojuegos y en este caso, lo que propone este proyecto de INAVI es acercarse a la complejidad en los videojuegos, que es algo que no se ha explorado demasiado, especialmente desde el punto de vista narrativo, que es la fortaleza también del grupo de investigación Ítaca Uji en el que estamos implicados. Lo que nos interesa a nosotros, cuando hablamos de complejización de las narrativas, ¿no? Vemos por una parte que los videojuegos en el fondo siempre han tenido desde sus orígenes, ¿no? Componentes narrativos, especialmente en las aventuras textuales, ¿no? Y conversacionales de los años 80, ¿no? Y de los años 90, y que ahí sí que había un germen, porque habían unas relaciones muy directas, ¿no? Que provenían de la literatura y de la ficción interactiva, ¿no? Y ahí había unas estructuras de complejización, pero que de repente vemos que empiezan a eclosionar en videojuegos independientes, especialmente, ¿no? En el nicho de los videojuegos independientes, pues en los últimos años, ¿no? Entonces nos centramos ahí precisamente para ver cómo se manifiestan, ¿no? estas estructuras complejas narrativas en los videojuegos, y de repente empezamos a encontrar cómo se subvierten patrones tradicionales, ¿no? Si el videojuego casi siempre funciona en bucle, de repente empezamos a encontrar videojuegos que subvierten este patrón del bucle, ¿no? y que de repente encontramos bucles pero que funcionan en continuidad, por ejemplo, ¿no? Encontramos juegos donde vemos personajes, ¿no? Que tienen una identidad desdoblada, encontramos una fragmentación espacial y temporal que siempre había sido propia del mundo de los videojuegos, ¿no? Porque siempre los videojuegos se han jugado por niveles, ¿no? Entonces eso ya implicaba esa fragmentación espacio-temporal, pero de repente eso salta de la capa, digamos, jugable a la capa narrativa, ¿no? Y empezamos a ver esas fracturas espaciotemporales también en las capas más narrativas de los juegos, no solamente las que tienen que ver con el sistema de juego. Y entonces nos interesaba precisamente explorar todos estos fenómenos, ¿no? Que empezamos a detectar que se estaban dando y que además vienen acompañados por el tratamiento de temas, ¿no? Que tienen que ver con la soledad, con el duelo y la melancolía, con el trauma, con el amor, ¿no? También, que son temas que tradicionalmente habían quedado o no habían sido atendidos, ¿no? por el medio del videojuego, que normalmente se ha centrado casi siempre en las aventuras, ¿no? o en la ciencia ficción o en temáticas que tienen que ver pues, con salvar al mundo del mal, ¿no? Y de repente empiezan a surgir, ¿no? Estas otras temáticas también pues, que representan un desafío, ¿no? Para abordar desde el medio interactivo. Toda la motivación de estos proyectos, desde el grupo de investigación Ítaca Uji, lo que buscan principalmente es tratar de fomentar algo que nos ha inculcado el director del departamento, Javier Mazal, que es la importancia de la alfabetización mediática. Es importante, y lo reclamamos siempre, que en el currículum de escolares, instituto, universidades, haya asignaturas, haya contenidos que ayuden a entender mejor todo lo que tiene que ver con el lenguaje audiovisual. Un lenguaje audiovisual que es capaz de provocarnos emociones positivas, entrar en las historias de otras realidades, empatizar mejor con otros seres humanos, pero también es capaz de manipularnos y de estar al servicio de otros intereses de grandes grupos mediáticos y de influencias políticas ajenas. Entonces, todo lo que sea investigar audiovisual ayudará a fomentar que estemos mejor informadas e informados como sociedad, desde pequeños hasta adultos. La principal dificultad, sobre todo, pues es que el videojuego como objeto de estudio es un objeto complejo en sí mismo, porque es un objeto en el que se dan cita muchas cuestiones y además la propia interactividad del medio, ¿no? Hace que las posibilidades sean múltiples, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, no te basta solamente con jugar el juego muchas veces, sino que tienes que ser consciente de todos los caminos por los que has transitado y por los que no has transitado, ¿no? Ese juego. Entonces creo precisamente que la complejidad y la profundidad, ¿no? de los propios objetos de estudio ya nos ha planteado un reto importante, ¿no? para pensarlos. Y a partir de ahí, evidentemente la investigación se ha desarrollado mayoritariamente en un
momento difícil, ¿no? Por la pandemia, y eso también ha dificultado pues igual relaciones, ¿no? con otros, relaciones personales, quiero decir, de visitas, ¿no? De encuentros personales, que sí se han hecho online, pero que evidentemente no es lo mismo, ¿no? Que poder hacerlo presencial. Entonces eso pues ha dificultado un poquito, nos ha puesto algunas trabas, ¿no? Pero principalmente, bueno, y algo que ya sabíamos, ¿no? Los videojuegos como objeto cultural y de investigación son muy complejos y además son difícilmente generalizables, ¿no? Es decir, si muchas veces digamos, las formas, ¿no? De solucionar algunas problemáticas que tiene un juego solo sirven para ese juego. Es difícilmente extrapolable porque hay tanta variedad, ¿no? Y los videojuegos son tan heterogéneos que es muy difícil luego extrapolar, ¿no?